Abrimos nuestra agenda abierta hablando de temas que tienen relación con México. La mano amiga de China llega también a suelo mexicano. Este viernes arriba el segundo cargamento de equipo médico desde China. Preguntamos, ¿la solidaridad salva vidas? Allí la línea de trabajo desplegada en plena pandemia por múltiples gobiernos del mundo. Además, vamos a ver también, G20 discute hoy soluciones de crisis petrolera. Preguntamos si urge una resolución para lograr un precio justo y duradero. Si es necesario desde distintos ámbitos internacionales apalancar justamente esta decisión, tal como lo hizo en la jornada de ayer el encuentro OPEP. Hace minutos nada más, ya abordó también esa situación, se daba una declaración del presidente López Obrador diciendo que va a contribuir justamente con esta idea y este objetivo planteado por OPEP. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram, súmese, vamos a ir un poquito más rápido de lo habitual, así el tiempo nos alcanza para mostrar parte de esta cantidad de información que se genera en el mundo. No todo es pandemia, pero mucho de lo que nos pasa tiene que ver justamente con esta coyuntura, en la cual la cuarentena que estamos haciendo en casa encuentra un rol vital. Así que vamos a no decaer, arriba, a ver Telesur, desde aquí nos vamos a estar acompañando. Este viernes, el gobierno mexicano anunció que llegará el segundo cargamento de equipo médico desde China. El presidente Andrés Manuel López Obrador había informado cómo se están obteniendo los insumos médicos con el objetivo de seguir preparando la atención de personas que han sido contagiadas por el COVID-19. El mandatario agregó que esperan tener todos los materiales en los diversos hospitales destinados para atender a los enfermos y a salvar vidas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que se han reducido considerablemente la movilidad de la mayoría de las personas para buscar prevenir más contagios. En ese sentido, el gobierno mexicano instó al pueblo a mantenerse en casa y cumplir con las normas higiénicas ante un posible incremento de contagios, dadas las circunstancias de los Estados Unidos por ser epicentro del contagio mundial. El Ejecutivo explicó que el acuerdo que se mantiene con China para el abastecimiento de equipos médicos se logró bajo la coordinación con Beijing, quien espera ofrecer apoyo en el marco de su cooperación internacional, que incluye mecanismos de prevención. En ese contexto, China, tras romper la cadena de contagios en la ciudad de Wuhan, espera ofrecer ayuda internacional y delimitar el abanico de contagios. Tanto el gobierno chino como el mexicano acordaron realizar hasta 20 viajes programados para abastecer a las instituciones de salud pública del país. Esta mañana en Agenda Abierta haremos una justa revisión en la cooperación bilateral y el apoyo de China en su lucha contra el coronavirus. Mientras tanto, Estados Unidos continúa en su política de aislamiento sin proponer cooperación. Todo lo contrario, insiste en asediar a países de la región. Fíjense este comunicado que emite el Gobierno de México. El Gobierno de México ha trabajado intensamente durante mes y medio con la Organización de Naciones Unidas y con diferentes países, en particular con la República Popular de China, para garantizar el abastecimiento del equipo de protección personal para todo el sector salud en todas las entidades federativas. Que el pasado 6 de abril se recogieron los primeros guantes y mascarillas KN95, mismos que llegaron a nuestro país la noche del martes 7 de abril utilizando el puente aéreo México-China-México establecido con el apoyo de Aeroméxico. El segundo cargamento llegará mañana del viernes. Es lo que estamos esperando justamente. Por esto, indica, Comunidad China de Yucatán donará 40.000 cubrebocas. La Asociación China de esta península informó que dona hoy 20.000 cubrebocas y para el sábado otros 20.000 en el Ayuntamiento de Mérida. Tomaron como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo yucatero ante la pandemia y señalaron que el propósito es frenar de alguna manera los contagios y que no aumenten los niveles de casos. Debate, dice la Asociación de Países que conforman la MICTA. Medidas ante COVID-19 no deben crear barreras innecesarias al comercio. Según la declaración, las cancilleres de países MICTA estaban de acuerdo justamente en que cuando sean necesarias las medidas deben ser apegadas al derecho internacional humanitario, puntuales, proporcionales, transparentes, no discriminatorias y temporales. Dijeron que, notando la necesidad de acelerar la recuperación de la economía global, trabajarán junto con la comunidad internacional para coordinar respuestas de formas que eviten interferencias al comercio y celebraron la solidaridad expresada por el G20 en su cumbre extraordinaria virtual. Además, la agencia de noticias Reuters dice, México propuso
a OPEP y países no OPEP bajar su producción de crudo en 100.000 barriles por día. La Secretaría de Energía mexicana se pronunció a través de Rocío Nale, dijo el jueves que propuso durante su participación en la reunión OPEP Plus reducir la producción de crudo de ese país latinoamericano en 100.000 barriles por día por los siguientes 2 meses. La propuesta de México consiste en llevar su producción de los 1.781 millones de barriles por día reportados en marzo de este año a 1.681. OPEP, Rusia y otros aliados delinearon ayer jueves planes para reducir su producción de petróleo en más de una quinta parte y dijeron que esperaban que Estados Unidos y otros productores se unieran al esfuerzo por elevar los precios. Ayer ha tenido justamente un día de incertidumbre el precio del crudo en mercados internacionales. Algunos indicadores han estado con tendencia al alza, apoyando y esperando esta indicación del grupo OPEP Plus, y otros han tenido justamente tendencia a la baja. Vamos a revisar una propuesta, la del Grupo de Amistad y Solidaridad México-China. Desde allí instan al gobierno mexicano a fortalecer cooperación con China y piden poner en práctica la experiencia china contra el COVID-19. Solicitan usar fondo de emergencia de prevención epidemiológica. Además, también aquí hay que reseñar en este contexto, en la misma línea de trabajo, la Asociación de Empresarios Xonhua, con sede en México, ha dicho que disponen de recursos y experiencias para trabajar en prevención, que van a compartir sus lecciones y aprendizajes para evitar la propagación. Y además tienen previsto donar al gobierno mexicano 500.000 mascarillas y 5.000 pruebas de detección de COVID-19. Ayer hablamos de México, dijimos que había multiplicidad de temas que se generaban en la arena política de ese país. Hoy vamos a sumar a Eduardo Martínez, que le decimos, venimos en la misma línea de trabajo, muchos hechos que se dan en ese mismo tablero local. Eduardo, bienvenido. Hola Marcela, gracias por este espacio y por poder informar a la audiencia de Telesur sobre estos temas tan importantes. Ya el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente de todos estos tópicos que justamente está señalando tú. Fíjate que esta conferencia matutina, que en este momento está en curso, pero que abrió a las 7 de la mañana como todos los días aquí hora local, empezó justamente con el tema de la OPEP. Estamos hablando de que México ha reducido, como tú lo dices, 100.000 barriles de petróleo, o ha decidido reducir en esa cantidad su producción de petróleo, y esta situación, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no generaba ningún tipo de equilibrio en la balanza, porque básicamente el problema de los precios internacionales del crudo está situado en el lado de los grandes productores. Estamos hablando de países como Rusia y de Arabia Saudita, quienes debían comprometerse en reducir su producción en 23%. En el caso de México, dijo el presidente López Obrador, no es posible llegar a una reducción de ese tipo porque se ha venido trabajando, dijo, en recuperar la producción precisamente. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México, toma el poder cuando Petróleos Mexicanos precisamente se encuentra en sus niveles más bajos de producción. Estamos hablando de 1.6, 1.5 millones de barriles diarios de petróleo, y esta situación pues es uno de las mayores preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se fijó como objetivo y como meta de su gobierno recuperar a la industria petrolera. Precisamente en estos 2 últimos años de su gobierno se ha elevado la producción petrolera en cerca de 200.000 barriles diarios, que son precisamente los que estaba pidiendo la OPEP que se redujeran, y eso provocaría un efecto importante sobre las arcas o las finanzas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Entonces ahí es donde toma la decisión el gobierno mexicano de solicitar a la OPEP y de presentar esta propuesta, y además el día de hoy el presidente ha dicho que Estados Unidos se comprometió a reducirse en 100.000 barriles de petróleos diarios, más unos 250.000 adicionales para poder apoyar
a su vecino del sur, México. Esta situación pues es la que ha hecho del conocimiento de todos los mexicanos el presidente el día de hoy, y también se estará comunicando precisamente el día de hoy con Donald Trump para hablar sobre el tema del petróleo, pero también de una situación importante donde dice el presidente López Obrador que le estará solicitando que se vendan a México cerca de 10,000 respiradores. Conociendo, dijo, la situación que se está viviendo en Estados Unidos por el tema del coronavirus, está pidiendo que haga un esfuerzo porque en Estados Unidos se tiene mayor recurso, se tiene también mayor tecnología y mayor capacidad de producción de este tipo de equipos que se requieren para atender a las personas que han caído en una situación complicada por esta enfermedad conocida como COVID-19. Además, también el día de hoy se estará comunicando con el presidente chino para agradecer esta cooperación comercial y que se ha abierto en los últimos días para que México pueda tener acceso a equipos médicos y sobre todo a todo lo que requieren el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra esta epidemia que provoca el coronavirus SARS-CoV-2. Además, también, pues el día de hoy, como ya lo informabas, estará llegando a México un avión que trae consigo toneladas de equipamiento, precisamente de mascarillas, de equipos y trajes de protección. Además de también traerá consigo algunos ventiladores que se fabricaron en China, y sobre todo esto tiene que ver con la cooperación comercial, porque México estará pagando a China y a las empresas de ese país asiático 56.4 millones de dólares para empezar, y seguirán habiendo vuelos, dijo ayer el canciller Marcelo Ebrard, entre 2 y 3 vuelos cada semana para poder traer hasta México lo necesario para hacer frente a esta pandemia. Marcela, por último, quiero actualizar estas cifras de lo que está ocurriendo en México. Son 3,441 casos confirmados por coronavirus y con esta enfermedad COVID-19, 194 personas que han perdido la vida, y México continúa realizando su monitoreo para tener no solamente los casos observados, sino también los casos que pueden ser posibles y generar con ello una visión más real de lo que está ocurriendo en torno a esta epidemia. Y el próximo lunes el presidente López Obrador se ha comprometido a realizar un balance de lo que ha sido toda esta contingencia epidemiológica, y a partir de ahí se estarán tomando decisiones. Marcela, esta es la información. Yo sé que me alargué un poquito, pero era importante poder dar un resumen de todo lo que ha ocurrido. Así las cosas. Allí nuestro corresponsal, en vivo y en directo desde Suelo Mexicano. Allí me quedo porque me está esperando ya en Ciudad de México Ernesto Carmona, doctor justamente en Relaciones Internacionales, docente también del Centro Universitario Incarnate Word, analista político internacional. Ernesto, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias. Espero que estén bien por allá también. Sí, claro. Vamos siguiendo la época en cuarentena y respetando las decisiones que se asumen también desde cada uno de nuestros pueblos y gobiernos. Quiero preguntarte, a raíz de las declaraciones recientes del presidente López Obrador, ¿cómo ves este tablero mediático global, mediático en este caso, hablando justamente de las relaciones México-China? Pues me parece muy valioso lo que está haciendo el gobierno mexicano, y esto es consecuencia de la política exterior de mi país, que en un primer momento incluso se le cuestionaba a los encargados de manejar la epidemia y al propio presidente que por qué se había permitido la salida de material médico desde México en los primeros momentos de la epidemia, cuando se sabía que la epidemia en algún momento se iba a poner más fuerte en México. México autorizó la venta de material y no lo autorizó, simplemente no lo impidió, la venta de material médico hacia China, pero en ese momento, fue en febrero, que China vivía los momentos más álgidos de la epidemia y México todavía no. México no impide la venta de material médico, como sí estamos viendo que lo están impidiendo algunas otras naciones, específicamente Estados Unidos, que ha puesto reglas o incluso límites a la exportación de material médico.
México no lo hace y ahora logra o tiene la autoridad moral para pedir asistencia, para pedir cooperación y lo consigue. Es decir, China podría tener un rebrote de la enfermedad, también podría limitar o excederse en los precios de los materiales médicos y sin embargo se han enviado las compras que México ha hecho. Con seguridad, además, se ha hecho porque eso es importante. No hay que olvidar que muchos países han incautado compras de otros países. Por ejemplo, Turquía, que incautó unos respiradores que iban con destino a España y casos similares se han dado por el mundo, porque muchos de los países están viendo el problema como un asunto de seguridad nacional, lo cual no es raro, pero están también poniendo medidas que impiden o que entorpecerán la cooperación en algún momento, porque son medidas realmente bastante agresivas. Creo que México ha apostado por la cooperación y esto empieza a tener frutos. Entonces, ahora puede pedir la asistencia de China y sí es importante que China sea quien está tendiendo la mano, no solo como lo reportaron en las compras, sino también en las cooperaciones, además de la que reportaron de la Asociación de Chinos en Yucatán. También Huawei, la empresa de telefonía, donó ayer material médico para México. En fin, se están recibiendo de esta zona del mundo y en particular de China, lo cual habla de que, pues obviamente China, que no solo ha ofrecido la cooperación a México, la ha ofrecido a Italia, la ha ofrecido a otra serie de países, su experiencia, sus materiales, y está tendiendo puentes que seguramente se verán reflejados en el futuro, en las relaciones multilaterales y en las relaciones bilaterales, porque esta epidemia nos ha venido a mostrar que necesitamos fortalecer las instituciones multilaterales y no abandonarlas, no limitarlas, no quitarles más facultades. Este problema ningún país lo va a resolver solo. Los virus, igual que la contaminación, igual que muchos otros problemas, no respetan fronteras, no se detienen en la frontera con los países. Trascienden las fronteras y necesitamos de mayor cooperación. Y China está dando la muestra de cómo se debe cooperar, por qué se debe cooperar, y esto irremediablemente abrirá otras puertas. Quienes están decidiendo aislarse y apostar por salidas unilaterales también van a tener consecuencias y también se va a ir limitando la cooperación o se va a empezar a generar una desconfianza en las posibilidades de cooperación con países que estén ahorita tomando decisiones unilaterales. Se entiende que todos los países quieren echar adelante o poner por delante su interés nacional, el interés de sus personas, de sus nacionales, pero yo creo que también tiene que ver con una visión del mundo y es que si uno protege solo a los nacionales y no coopera hacia el exterior, no tiende puentes de cooperación, de amistad, de buenas relaciones, los problemas van a llegar por algún lugar, van a volverse sobre nuestros nacionales en algún momento. Y si cooperamos podemos obtener soluciones más completas, soluciones globales a los problemas que enfrentamos, que no van a ser resueltos por salidas unilaterales de ningún modo. Gracias, Ernesto. De hecho, nosotros preguntamos a raíz de la llegada este viernes del segundo cargamento de insumos provenientes de China con destino final México, si la solidaridad salva vidas. Y ustedes respondieron sí, 83,6%, no 0,8%, puro comercio 12,9%, 13%, perdón, y no sé 2,6%. Esto viene también a raíz de una pregunta que le hicieron al canciller mexicano Ebrard, de por qué el país mexicano había vendido suministros médicos a China en el mes de febrero. Y Ebrard, en una respuesta magistral de política exterior, apeló justamente a este mismo concepto, cooperación.
Fíjense hoy, hace minutos nada más, cuando López Obrador responde en su conferencia matutina, que el país también va a contribuir en este caso a estabilizar los precios del petróleo, un objetivo que ayer se discutió en medio de un encuentro planteado por OPEP+. Los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días. La mezcla mexicana de $40 barril llegó a 11 en el peor momento. Y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo básicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Allí la declaración del mandatario. 10 de abril, festejos, Día de la Ciencia y la Tecnología. Tanto que estamos usando la tecnología y cómo nos buscamos poner a tono en esta época de pandemia. UNESCO declaró un día como hoy esta conmemoración en honor al natalicio del científico argentino Bernardo Hussey por sus descubrimientos en fisiología, en medicina. Así las cosas, vemos un poquito más de esta información, la huella de los científicos en el campo de la ciencia y luego regresamos para una pausa en Agenda Abierta que será breve. No se despegue. En el marco del Día Internacional de la Ciencia y Tecnología, te presentamos algunos científicos que han dejado huella dentro de la ciencia con sus aportes. Galileo Galilei inició el método científico experimental y desarrolló el telescopio astronómico con 2 lentes, que le permitió realizar importantísimos descubrimientos. Albert Einstein, por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Es considerado como el científico más importante del siglo XX. Thomas Alva Edison patentó 1099 inventos en el término de su vida. Entre los más destacados se encuentran el foco eléctrico incandescente, el fonógrafo y el cinematógrafo. Desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Mejoró la telegrafía creando una máquina capaz de transmitir varios mensajes por una línea e inventó muchos otros aparatos y técnicas que hicieron posible el avance de la vida moderna. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Su teoría de evolución mediante selección natural constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. La carta al Grupo de los 20, firmada por un importante número de exmandatarios, pidiendo una respuesta inmediata a la pandemia, es un acontecimiento político internacional significativo. Los ministros de energía de los países del G20 realizarán una reunión telemática para acordar una solución global a la situación del mercado petrolero ocasionado por la pandemia. Presidido este año por Arabia Saudita, el grupo ha prometido que actuará junto a países invitados, organizaciones internacionales y regionales, para aliviar el impacto del nuevo coronavirus en los mercados energéticos. Esta reunión virtual se da un día después de la celebrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, que también se reunieron de forma telemática para esbozar un acuerdo de recorte a la producción que reduzca la oferta del mercado y eleve los precios del crudo. Es la primera vez que el G20 se reúne específicamente para abordar los problemas de energía, lo que demuestra la profunda preocupación que existe sobre este tema. El precio del petróleo descendió abruptamente ante el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita sobre la extensión del pacto de control de bombeo que la OPEP mantenía con otros países productores de crudo desde enero del 2017. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Arabia Saudita para que acuerde con Rusia una forma de reducir la producción de petróleo en al menos 10 millones de barriles por día. Sin embargo,
Trump no ha dado indicios de que participará en los recortes de producción. La caída de los precios del petróleo amenaza el futuro de la industria estadounidense del esquisto. A inicios de abril, la Whiting Petroleum Corp se declaró en bancarrota. Y ahora, en un intento por proteger su industria energética, Donald Trump pretende forzar una reducción que favorecería principalmente a Estados Unidos. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos qué alternativas debe acordar el G20 para garantizar la estabilidad financiera internacional ante la paralización del mercado de hidrocarburos y la incapacidad de la OPEP y sus aliados para establecer acuerdos como el recorte de la producción. Bangkok Post dice ministros del G20 hablan en medio del impasse sobre acuerdo de producción de petróleo. Ministros de energía G20 celebrarán una reunión virtual, dicen aquí el viernes, después de que un acuerdo de corte de producción de crudo entre OPEP y de sus aliados. Y ahora se esperan que estas conversaciones, que están organizadas por el principal exportador de Arabia Saudita, se den en un acuerdo más amplio con los países que no hacen parte del entorno OPEP, incluido México, ya conocimos la postura de López Obrador, Estados Unidos y Canadá. Fíjense también, la agencia de noticias Reuters dice Arabia Saudita y Rusia logran acuerdo para recorte de producción de petróleo. El comunicado del grupo OPEP Plus dijo que el recorte será de aproximadamente el 10% del suministro mundial de crudo y que espera que otros países, caso Estados Unidos, se sumen a este pacto y colaboren rebajando el bombeo de otros 5 millones de barriles por día. La demanda mundial de combustible se ha desplomado hasta en 30 millones de barriles por día. Esto implica el 30% de los suministros mundiales. El portal Cuba sí dice países OPEP y no OPEP logran acuerdo ante crisis económica. Lo dicen claramente, es un logro. Los países pertenecientes a la OPEP, exportadores de petróleo, y aquellos que son productores pero están fuera del cartel, caso Rusia, alcanzaron este jueves un acuerdo de cooperación conjunta, buscando esta reducción planteada. En este caso lo citan en un 23% en un periodo inicial de 2 meses. 10 millones de barriles es el recorte para mayo y junio, luego hasta fin de año la cuota se reduciría, dice aquí, a los 8 millones de barriles por día y hasta fin de abril del 2021 a 6 millones de barriles diarios. Además, hay un Twitter del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo: celebro el histórico acuerdo alcanzado entre los países de la OPEP y no OPEP. Con ello contribuimos a la estabilidad del mercado petrolero y a la recuperación de la economía y las finanzas mundiales. Felicito a todas las delegaciones por su gran capacidad de diálogo y entendimiento. Allí, dos claves justamente que son fundamentales de abordar. Ya lo vamos a ver en el análisis. Me espera Hisham Wanous, haciendo justamente un raconto rápido de los hechos y sobre todo llevando la dimensión de los resultados, Hisham, de lo que se ha conseguido. Sí. Marcela, saludos amables televidentes. Efectivamente se espera la reunión del G20 de los ministros de energía de esta organización tipo virtual para abordar dos temas principales. En principio, convencer a México de sumarse al acuerdo de no OPEP para la reducción de producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios. México había rechazado las especificaciones en la reunión de ayer que le proponían reducir producción en 400.000 barriles diarios y aceptó reducción de 100.000 barriles diarios. También otro tema es incluir a otros países que no asistieron a la reunión de ayer de la OPEP y no OPEP, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, incluir a estos países en la propuesta de reducción de petróleo, es decir, además de los 10 millones de barriles diarios propuestos en estos 2 meses de mayo y junio, también se sumaría a lo que podrían aportar Estados Unidos, Canadá, Brasil, Noruega y otros países que no pertenecen a la OPEP Plus. Hay que destacar realmente que el acuerdo alcanzado y que su confirmación ayudaría notablemente a mejorar los precios del petróleo y a detener el derrumbe de estos precios a raíz de la propagación del
19, y lo que implicó esta propagación de distanciamiento social, de paro de la industria, la economía mundial y también la cuarentena que se impuso en numerosos países. En este momento, le informamos que Estados Unidos, aunque impulsó a que se llegara a este acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país prácticamente va a reducir la producción del petróleo debido a que la demanda se ha reducido notablemente, pero no se comprometió a firmar el acuerdo. Es decir, le conviene a Estados Unidos que se llegue a este acuerdo de reducción de producción de petróleo para mejorar los precios, sobre todo porque más del 70% de compañías petroleras norteamericanas están amenazadas con declarar la bancarrota debido a la actual situación. Pero Estados Unidos no se va a comprometer de forma oficial a este acuerdo, es decir, lo va a aplicar, pero según conviene sus intereses. También hay que destacar que después de que Rusia y Arabia Saudita han logrado superar prácticamente sus diferencias con respecto a la producción de petróleo, ambos países acordaron que Rusia va a reducir su producción millones de barriles diarios y 2,5 en Arabia Saudita, lo que ambos países producirán 8,5 millones de barriles diarios en los meses de mayo y junio. Y después esta cifra, como ha dicho, se va a reducir a 8 millones de barriles diarios, el recorte hasta diciembre de 2021 y hasta abril de 2022 se reducirá a 6 millones de barriles diarios. Es un trabajo que se ha llevado a cabo, es algo importante, clave, y la reunión de hoy también ayudaría notablemente a impulsar este trabajo que se ha completado el día de ayer en la reunión de la OPEP y no la OPEP, y espera que estos países pueden comprender y tener la certeza de que el recorte ayudaría a que no haya suspensión total de la producción del petróleo y ayudaría también no tan solo a México y a otros países del petróleo, sino también a la economía mundial y a todos los países del mundo a mejorar su economía en momentos que todavía siguen luchando contra la propagación del coronavirus y sus implicaciones a nivel humanitario y a nivel económico. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Hisham. Voy a ir a la pregunta en Twitter, que a esta hora estamos moviendo justamente en función de este encuentro que tiene el G20, buscando soluciones a esta crisis en el mundo petrolero. La pregunta es si urge una resolución para lograr un precio justo y duradero del barril de crudo. Y ustedes dicen sí, 77,8%, no 14%, no sé 8,2%. Esto tiene que ver justamente con el contexto que estamos viviendo. En una coyuntura de pandemia, los distintos organismos internacionales han salido a dar justamente sus voces. Vale la pena ahora, previo inclusive a un posterior análisis, empezar a sumar esas voces justamente que llegan de organismos económicos. No es poco lo que ha dicho Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, y ahora en nuestro segmento de economía tenemos preparada justamente también la palabra de la directora del FMI. Así que vamos a abrir esta ventanita para ir a ver noticias económicas y luego retomamos los otros temas. La directora del FMI, que se llama Kristalina Georgieva, indicó que la economía mundial en este año entrará en la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929. Y esto es por el contexto pandemia que estamos viviendo. Georgieva señaló que hasta el momento más de 90 países han pedido asistencia financiera al FMI, entre ellos Ecuador, Honduras, Madagascar, Ruanda. Aseguró también que en los últimos 2 meses han salido flujos de capital de mercados emergentes por valor de 100.000 millones de dólares, un volumen más de 3 veces mayor que en el mismo periodo de la crisis financiera global. La funcionaria agregó que 170 países de sus 189 miembros van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año. El pronóstico cambió, ya que hace 3 meses
3 meses nada más, el FMI proyectaba un crecimiento per cápita siempre en 160 naciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esas voces internacionales van justamente en contexto de pandemia tratando de sumar medidas. Eso es lo que va a hacer el G20 hoy, tratando de sumar medidas económicas que alivien justamente los efectos negativos de esta pandemia en nuestras economías. Pasó en Alemania que las autoridades del Estado Mayor decidieron suspender las ayudas económicas a las empresas por detectar fraudes en sus solicitudes. Desde el anuncio gubernamental de ayuda por 50.000 millones de euros para pequeñas empresas y 15.000 euros para los empleadores con menos de 10 trabajadores, este tipo de fraude se intensificó en varias regiones del país. Los estafadores crean sitios de internet falsos y usan páginas oficiales de las compañías. Con ello obtienen sus datos para luego realizar la solicitud de ayuda y recoger el dinero. La policía local inició la investigación luego de varias denuncias de empresas que al momento de realizar su solicitud les indicaban vía ordenador que estaban siendo direccionados a sitios falsos. La Oficina de Seguridad Informática advirtió sobre un auge en los ciberataques contra empresas y ciudadanos en medio de esta pandemia. Imagínense, como si fuese poco, también nos toca luchar con esto. Y en la sociedad colombiana hay preocupación por las irregularidades en la entrega de subsidios por parte del gobierno a través del programa llamado Ingreso Solidario. En las denuncias que ya son visibles en redes sociales exigen respuesta inmediata al gobierno de Duque en relación a este asunto. El gobierno creó una plataforma donde los colombianos tienen la opción de consultar con su número de cédula si hacen parte de los cerca de 3 millones de beneficiarios a los que se les entrega 160.000 pesos colombianos, algo así como unos $41. Las consultas se podían hacer vía web, en el sitio web del Departamento Nacional de Planeación, pero extrañamente, después de las quejas, ya no se permitía hacer la búsqueda de los beneficiarios. Este hecho generó rápidamente sospechas sobre la transparencia en la asignación de estos $41. El descontento continuó en las redes, los usuarios se refirieron a este supuesto fraude electoral y a la compra de votos del actual presidente. El programa Ingreso Solidario es iniciativa que suponía un beneficio monetario para familias de bajos ingresos, aunque solo fuera de $41, en algo iba a servir para aliviar esta situación crítica y sin embargo hasta ahora ya no han encontrado una opción para que puedan ir a la web y hacer el pedido. Hemos visto entonces todo lo que está pasando en la coyuntura económica y hoy el G20, les dijimos, se reúne vía teleconferencia. G20 es el grupo de los 20 países más industrializados del mundo. Allí se mueve el grueso de las decisiones económicas y esperando ese evento es que vamos a hablar ahora con Jorge Luis Ubertalli. Es un periodista, colega, articulista de medios internacionales, analista internacional. Le damos la bienvenida y planteamos de lleno el tema. Jorge Luis, ¿cómo te va? Bien, buen día a todos. Saludos a todos los oyentes de Telesur y a ustedes, al equipo de Telesur. Un abrazo a todos. ¿Decidirá el G20 rescatar vidas o rescatar empresas, como ya lo ha hecho post-crisis 2008? Jorge Luis. Mira, parece que la reunión de hoy que se hace es para rescatar empresas. Como siempre ocurre, cuando ocurren estas crisis, el capitalismo lo único que piensa es en sus ganancias. Entonces quieren recortar 10 millones de barriles diarios en mayo y en junio. Es un emprendimiento entre Rusia y Arabia Saudita, que se ha invitado a otros miembros de la OPEP y también a otros que no son de la OPEP, como Estados Unidos, porque hay un 30% menos de reducción de la demanda, habida cuenta de lo que está sucediendo con el coronavirus. Entonces se ha invitado también a Canadá, Noruega y a Brasil, y Estados Unidos amenazó a Arabia Saudí de arancelar sus embarques de crudo si no reducen el bombeo de petróleo. O sea, tú fíjate lo que está pasando en el mundo con esto del coronavirus, se dan bien crudamente lo que es el capitalismo. Lo único que promueve es la ganancia individual de las empresas. No le importa mucho a la gente que ocurre, que pueda pasar con la gente, sobre todo la gente pobre, los más ancianos y demás, y entonces se van a reunir para reducir el bombeo de petróleo a fin de que de alguna forma el precio del petróleo suba. Así es como están las cosas. Estados Unidos es el primer productor de petróleo, el 19% del petróleo del mundo lo producen ellos. Pero esta reunión está llamada por la OPEP y fundamentalmente por Rusia y Arabia Saudí,
que hasta hace unos días estaban peleando por el tema del precio del petróleo y ahora decidieron hacer una cosa en conjunto en función de que las empresas petroleras no se fundan y, según dicen ellos, no se quede la gente sin trabajo. Son tan buenos que piensan en la gente, en el trabajo de la gente y no en sus ganancias. Pero ocurre esto, que apareció el coronavirus, o sea, alguien lo lanzó, y el coronavirus es como una especie de ángel que ha descubierto todas las miserias que tiene el capitalismo, eso que estaban hablando ustedes recién, de que los gobiernos subsidian a las empresas, las empresas estafan, los gobiernos capitalistas también estafan a la gente como en Colombia, y bueno, así se está sucediendo esto. O sea que el coronavirus vino a ser una especie de comodín para limpiar, o por lo menos para mostrar claramente todas las bajezas que tiene el capitalismo y el imperialismo en estos casos, digamos, ¿no? Gracias, Jorge Luis. Allí las fisuras justamente de este modelo económico imperante, aquí del otro lado, cruzando la ciudadanía del mundo, esperanzas y proponiendo otros modelos también. Pausa rápida, los espero al regreso ya con nuestros corresponsales, dando una rápida recorrida por temas mundiales. Fíjense, ya preparé allí algunas imágenes de las actividades físicas que hace este equipo en épocas de cuarentena. Ya van a ver. Empiezo con información deportiva mundial, notas del ciclismo. La Unión Ciclista Internacional cree que el mundial de esta disciplina se hará en las fechas previstas. Al parecer, el Campeonato del Mundo de Ciclismo en ruta, esto es importante la aclaración, que se hará a cabo en Suiza del 20 al 27 de septiembre de este año, no corre riesgo de ser suspendido por la pandemia del COVID-19. La entidad de ciclismo espera que la situación con la pandemia mejore y se logre concretar el inicio del certamen. Hay que destacar aquí que varios eventos ciclísticos han sido aplazados por la pandemia en todo el mundo, pero este, como ya lo ven en el mes de septiembre, con otras posibilidades en el horizonte de recuperación de la sanidad y del bienestar en general, esperan hacerlo sin más problemas y que sea justamente factor positivo para iniciar las competencias, para entrar ya en el ruedo internacional. Hablando de ruedo, Reinaldo Rueda, colombiano, director técnico de la selección de Chile, aceptó una reducción de su salario en su contrato como una contribución justamente para bajar los efectos negativos del COVID-19 en Chile. El estratega de La Roja llegó a un acuerdo junto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que es el máximo ente del balompié austral, para reducir un 50% de su salario como seleccionador nacional. Así plantea justamente o muestra esta crisis que también viven los sectores del fútbol. Por ejemplo, Maradona en Argentina ha hablado de que los técnicos que juegan en primera deberían hacer un bolsillo común buscando ayudar a los técnicos del ascenso, por ejemplo, que tienen una situación difícil, que no ganan lo mismo, que no están en la primera línea, tampoco a la hora de lograr su salario. Así que hay toda una discusión cuando hablamos de Rueda y su decisión ahora, es también comentarles un poco de todo este entorno. A ver, esta cantidad de dinero que le van a descontar a Rueda una vez que pase toda la pandemia no le va a ser reembolsada, ¿sí? Él ha llegado a un acuerdo con la condición de que a sus ayudantes del cuerpo técnico se les haga una reducción más leve en los sueldos. Dice, bueno, prefiero yo poner la mayor parte de mi sueldo, que es más alto, pero que a los ayudantes no les llegue tanta diferencia justamente a la hora de percibir los haberes. Y voy a sumar también otro punto. Dejo a Rueda. Me voy a contarles algo del baloncesto, porque FIBA ha anunciado ya en la jornada de ayer la modificación de calendario. Justamente se han suspendido los Juegos Olímpicos de Tokio y aquí se abre también una nueva forma de abordar ya lo que se viene desde FIBA. El torneo olímpico clasificatorio masculino se va a jugar, está previsto, entre el 22 de junio y el 4 de julio. Y Eurobásquet masculino se jugará en septiembre del año 2022. Sigo. Campeonato femenino sigue con su fecha prevista, en pie, junio del 2021. El baloncesto mundial está listo para salir con toda la fuerza del mundo cuando esta crisis del COVID-19 termine, ha dicho Horacio Muratore, presidente de la FIBA. Y se viene ahora también
la forma en la cual entrenan muchos de los que están en casa. No quiero justificarme, pero la verdad, trabajando, cuarentena, la casa, las tareas y todo lo demás, si ya antes no entrenaba, ahora se me ha hecho imposible. Así que no soy precisamente ejemplo de esta situación. Los invito a la reflexión, porque cuando uno quiere, en verdad puede, no busca excusas. Pero mire, y me dice exacto mi productor que es impecable. Esta información la cruza el ministerio de acá de Venezuela y está hablando que durante la cuarentena social y colectiva, este es el Ministerio justamente de Comunicación, en las casas no han faltado alternativas para el deporte y la recreación. Sí, es verdad, esta no es una foto mía, ¿eh? No, esta es una niña que con disciplina, ya la ven, tiene el cuerpo entrenado, miren las piernas, miren los brazos, miren la cantidad de peso que está levantando. Mario me dice, sí, en mis épocas, nuestro coordinador, Chavecito del otro lado, camarógrafo, tampoco levanta nada. Zurdo, ¿estás trabajando algo? Tampoco, ni la bicicleta. Rondonete, sí, él a veces levanta pesas, sí, es verdad. ¿Me queda alguien? No. Equipo, la verdad, estamos reprobados. Pero hay opciones. Los invitamos también a hacer deportes y a compartir en familia. Les deseo un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Yo creo que sea diferente el ser mujer que ser hombre. Simplemente creo que es cierto que las mujeres tenemos unas peores condiciones en todo el mundo y que tenemos que luchar por esa igualdad.